Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Aprendí mucho el último día y medio con las charlas oficiales y las que pasan en el pasillo. Tengo aquí un placer y una tarea complicada que puse un montón de cosas en 25 minutos. Y así que voy a hablar como siempre, muy deprisa. Y creo que dejaremos entonces ahí toda la parte de discusiones y de dudas si por casualidad queréis aprofundar alguno de los temas. Yo hice acá un rapidísimo plan de vuelo para que tengamos un poco una idea más precisa de los tres temas que estoy intentando poner en la misma charla. Primero, un breve histórico, una historia de la economía creativa en Brasil. Y ya veo que a Mac no le gusta Windows y la cosa no siempre funciona. Pero bueno, se puede ver. El segundo punto sería justamente una aplicación del concepto de ciudades creativas, que ya vamos a ver lo que, para tenernos una misma mirada de lo que estoy comprendiendo por ciudades creativas, para dos ciudades que son antagónicas, por así decir, ya por la escala, São Paulo y Guaramiranga. Bueno, ya les cuento. Y por último, les quería hablar rápidamente de un nuevo libro digital que estoy organizando con un amigo de Estados Unidos, también una vez más un trabajo voluntario, incluso de los autores, que se llama Creative City Perspectives y que vamos a lanzar en la próxima semana o en 2 semanas más, y tenemos incluso el placer de tener a Jordi Pardo como uno de los autores. Empezando entonces por la historia de la economía creativa, voy a saltar todo lo que es del periodo de dictadura, de los militares, de lo que se hizo con cultura, de la destrucción de la educación, de la parte técnica y poco más y todo esto, y voy a saltar directamente a 2003, ¿no? En 2003 me parece interesante como fecha porque llegó, como creo que varios de ustedes saben, ministro Gilberto Gil al Ministerio de la Cultura, y Gil no solamente es un compositor y un músico que dispensa muchos comentarios, sino que también es una persona que viene de gestión, ¿no? Él estudió economía y gestión y trajo un poco esta idea de economía de la cultura, que era una cosa de que no se hablaba para nada en Brasil, y empezó entonces en 2003 reconociendo la importancia de la economía de la cultura. De hecho, definió que la cultura es importante para Brasil, o sea, hace 6 años y parece que hace un siglo, bajo 3 dimensiones: la simbólica, la ciudadana y la económica. Y fue la primera vez que esto cayó en Brasil, y cayó muy bien. Cayó muy bien porque venía por la voz de Gil, que siendo una persona que comprende las 2 dimensiones y que no era criticable para nada desde un punto de vista cultural, los propios agentes de cultura no se pusieron un poco preocupados de estos capitalistas que van a hacer y tal. Y así que la cosa cayó bien. En 2004 se organizó en São Paulo la UNCTAD 11. Y justamente uno de los temas, el tema básico, era economía creativa. Y ahí la cosa ya empezó a ponerse un poco sinérgicamente de discusiones entre cultura, economía, sociedad y por ahí adelante. No sé si sabemos todos qué es UNCTAD. Ah, perdón. La UNCTAD es la Agencia para el Comercio y Desarrollo de la ONU, ¿no? Es una de las agencias del sistema ONU. Y a cada 4 años organizan un encuentro. Y ahí que este año casó de ser en Brasil, en 2004. En 2005, ya como resultado de este encuentro, el ministro, entonces Gil todavía, de la Cultura, UNCTAD, se pusieron de acuerdo para la creación de un Centro Internacional de Economía Creativa que sería en Bahía, en Salvador. Y hay varios países que estaban participando del encuentro, se pusieron entonces de acuerdo también para apoyar este centro, que finalmente no se puso en marcha, ¿no? Fue desarrollado el proyecto, pero la cosa no avanzó. En 2006 se organizó el Foro Cultural Mundial en Río y pusimos un módulo, yo digo como consultor independiente, pusimos un módulo de economía creativa que fue bastante exitoso, y también se publicaron las primeras estadísticas en un acuerdo que se hizo entre el Instituto Nacional de Estadísticas y el Ministerio de la Cultura sobre la cultura. Para que tengan entonces una idea, fue la primera vez que de verdad teníamos estadísticas sobre el sector cultural, ya para intentar dar un poco de apoyo a la idea que la cultura, más allá de todo lo que aporta también una contribución importante desde el punto de vista económico. Y esto involucraba ya nuevas tecnologías, que para nosotros también era un punto de discusión, ¿no? O sea, lo que es cultura, lo que es creatividad y tal, y ahí se buscaba un poco un punto intermedio. En 2007
Parece alemán, ¿no? De tan larga la palabra, pero bueno, en 2007 se organizaron varios encuentros internacionales a nivel regional. Tenemos 3 niveles de administración: el federal, el estadual, como decimos, que creo que sería regional, y el municipal, ¿no? Porque se percibió que, bueno, las cosas en nivel federal pueden tardar muchísimo y así que mejor salir y hacer las cosas en una escala más chica. Y muchos de ellos promovidos de forma privada también, o sea, instituciones privadas, sociedad civil, no tanto dependientes del gobierno. En 2008 se hicieron varias investigaciones, una de ellas, por ejemplo, en Río, no por el gobierno, sino por la Federación de las Industrias, sobre la economía creativa en la ciudad. Así que varias cosas aisladamente empezaron a pasar en todo el país, del norte al sur, para poner un poco en marcha el debate de lo que sería la economía creativa. Y en 2009 se organizaron las conferencias nacionales, las estaduales y las municipales de cultura con 5 ejes de discusión. Uno de ellos se llamó Cultura y Economía Creativa, pero en verdad lo que se comprendía como economía creativa era más que nada financiación. O sea, todavía hay un debate conceptual de lo que comprendemos por economía creativa que no se cerró en Brasil. Así que hay, como resumen, una percepción muy grande de la importancia de la economía creativa, sobre todo ahora para las ciudades, por esto, porque las ciudades se están poniendo como catalizadoras de este debate. Muchos esfuerzos individuales, más que nada de las instituciones, de la sociedad civil y de las empresas privadas, a veces, no siempre, con el gobierno, los varios gobiernos, pero tenemos un montón de cosas todavía por discutir, estas carencias. Primera, conceptual, lo que comprendemos, cómo definimos economía creativa para Brasil. De financiación, o sea, cómo podemos valorar el intangible creativo y sobre todo el intangible cultural. Si tengo una editora, voy a un banco privado normal y ¿cuál es mi garantía? No tengo garantía, por lo tanto no tengo préstamo, o si lo tengo es con tasas de interés altísimas, lo que inviabiliza claramente mi préstamo y ahí por adelante. O sea, esas son cosas que vacilares y que todavía no fueron resolvidas. El tema de estadísticas que ahora se empiezan a producir. Y lo que para mí parece siempre lo más grave, que es una discontinuidad política. A cada 4 años tenemos de rever todo y se empieza todo lo que estaba haciendo antes. O sea, es una cosa complicada. Por otro lado, en los últimos años se empezó a valorar mucho la propia cultura brasileña. Hay que decir que hasta la democracia, o sea, hasta fines de los 80, Brasil, ya por ser un mercado cerrado, tenía mucho la idea de lo que viene desde afuera es más importante de lo que tengo acá, ¿no? O sea, de valorar demasiado lo que había desde afuera, ya por haber sido colonia, ya por ser un mercado cerrado y así por adelante. Esto está cambiando radicalmente los últimos 20, 30 años, no por ufanismo, sino por reconocer de verdad que, bueno, hay que tener un balance porque hay cosas interesantes que vienen, pero hay cosas interesantes para mostrar también. Para que tengan una idea, el restaurante más prestigiado que hay en Brasil se llama Dom y es Dom Gastronomía Brasileña, está en la lista de los más importantes del mundo y tal. Del mismo modo, el design, que se pone cada vez más importante, sobre todo en las grandes ciudades, pero tenemos todavía un problema grande de mirar todos los sectores creativos y culturales como una cadena completa. Invertimos un montón en producción, pero tenemos una distribución muy mala. Hay un ejemplo, como tantos, que es lo de cine. No pueden leer, pero crean en mí. Ahí todos los nombres que aparecen en distribuidora, es imposible reconocer un nombre brasileño, ¿no? O sea, los distribuidores de cine están en las manos claramente, como pasa un poco en todo el mundo, pero en Brasil es aún más complicado, está en las manos de las empresas, de los conglomerados de cine. Cuando vemos, por ejemplo, a TV, y ahí es interesante porque hay 8% de los municipios brasileños que tienen sala de cine, el 8%, o sea, hay más de 5.000 municipios que no tienen sala de cine. Pero la televisión llega a 98% de los domicilios, así que bueno, la televisión por excelencia sería el canal de distribución de contenido audiovisual, pero igual cuando miramos lo que pueden ver en amarillo es justamente la presencia de largometrajes extranjeros en televisión, así que no tenemos ni en cine ni en televisión y la cosa se pone aún más complicada. Y es interesante porque cuando cerramos la mirada bajo el cultural, el económico y el social, el resultado económico que tenemos es esto, este es el balance de pagos en servicios audiovisuales de Brasil, y como pueden imaginar, está en números negativos de millones de dólares, ¿no? Desde el 53 hasta el 2008.
Y así que tenemos continuamente una pérdida de plata, también porque no invertimos en lo que tenemos en casa, pero que no logramos distribuir. Y lo mismo pasa con instrumentos musicales, con libros periódicos, gravuras, otros productos gráficos, etcétera, etcétera. Estamos siempre en déficit. Así que Brasil de verdad tiene una producción muy efervescente cultural, pero no siempre tenemos distribución para ellos. Y uno de los problemas, yo creo, es justamente porque esta discusión del valor más que todos los otros, aún económico, no se producía. Así que ahora estamos empezando a mostrar que es una inversión y no una despesa poner plata en cultura, ¿no? Para que tengáis una idea, estos son números del Banco Central y que demuestran que un kilo de algodón exportado por Brasil nos rinde $1, un kilo de moda, perdón, de confección normal como remeras, calcetines, etcétera, $20 y un kilo de moda $70, de 70 a 80. Y solo se mantiene el parque industrial textil de Brasil también por su moda. Porque si no fuera por la punta del iceberg, si paráramos en la remera, ahí cualquiera pudiera copiar, ¿no? Pero como tenemos esta punta del iceberg que sostiene lo que está abajo, en verdad, tenemos también un gano cultural, económico y social. Para darles una idea, el sector textil es el segundo mayor empleador en servicios, es el segundo mayor empleador de mano de obra en Brasil. Y es lo que más emplea mano de obra femenina. Así que estamos de nuevo hablando no solo de un punto de vista cultural, sino también de un punto de vista social y económico que pasa del plantador, no sé, plantador, semillador de algodón, la señora de las favelas que hace el bordado, lo que sea, y bueno, claro, Gisele Bündchen y todos los otros que están ahí en la moda, ¿no? Pasando a São Paulo y Guaramiranga rápidamente, lo que les propongo para que tengamos una misma mirada sobre lo que sería un checklist, por así decir, como si se pudiera hacer uno de una ciudad creativa, de una ciudad que está en constante transformación socioeconómica. No raro empieza a hacer estas transformaciones porque debe de hacerlo, porque no tiene opción, pero después se pone en marcha siempre una mirada continua, o sea, no puede morir de éxito. Reconoce la creatividad como satisfacción personal y como activo económico de las personas que ahí están. Invierte en su singularidad cultural, lo que muchas veces es visto como desde una mirada de afuera, y en el diálogo que se establece entre su cultura y las otras, y ahí que es una cosa interesante porque no es todo para afuera, no es todo para el turista, sino que es un diálogo. Esta es una foto satélite, 850 metros sobre el mar, y bueno, nació ahí donde está, sin embargo, aún siendo difícil de transponer esta muralla, que es la Serra, sí, está arriba, 850 metros. No, está a 850 metros. Lo de abajo es Santos, que es nuestro puerto, ¿no? Y São Paulo está arriba, esta mancha rosa que está arriba. São Paulo está ahí, sin embargo, siendo difícil de acceder justamente porque era una ciudad de encuentros de los caminos indígenas, que en lenguaje de ellos era Peabiru. Y así que había caminos que se cruzaban en São Paulo y iban para todas las partes de América Latina, ¿no? Así que nació como una ciudad de encuentros, que me parece ya una cosa interesante para una ciudad que se propone como una ciudad creativa, o que lo quiere ser. São Paulo, como grandes líneas, tiene el tercer presupuesto más grande del país, o sea, pierde para la nación, para el estado de São Paulo, y la tercera ya es São Paulo, más que otro estado. 10 millones de personas en la ciudad y en la región metropolitana 19, o sea, es un país. Centros académico, tecnológico, de producción, todo lo que queréis imaginar, de primera línea, empresas muy innovadoras, no obstante todas las dificultades, y una efervescencia cultural y creativa muy importante, con diversidades, con todo lo que podéis imaginar. Ahí solo algunas fotos para que tengáis una idea de lo que es esta marea de edificios, pero también con un patrimonio interesante que remite a varios pasajes históricos, donde se hizo la independencia, de donde salían las personas para explotar todo el resto de lo que hoy se constituye Brasil. Ahí está el Museo de la Lengua Portuguesa, que estábamos charlando en el almuerzo, que es la antigua estación de ferrocarriles, que todavía existe para otras ciudades, para la metrópoli, el Teatro Municipal, la universidad, bueno, todas fotos de la Orquesta Sinfónica, que demuestra un poco la efervescencia cultural y creativa de la ciudad. Sin embargo, tenemos un problema enorme, que una ciudad que nació por ser un centro de conexiones, hoy muere de no conexión, o sea, de inmovilidad de las personas por el tráfico que es intenso, porque tenemos 5 millones de coches en las calles, por un transporte público que no siempre está adecuado,
y con profundas disparidades sociales. Y así que yo tengo una teoría que es la teoría de los mapas, ¿no? Muy aplicable a São Paulo, que si pedimos a un paulista, a un paulistano, que es la persona de la ciudad, que dibuje el mapa de la ciudad, difícilmente podría hacer esto que en verdad es el mapa geográfico. O sea, su mapa mental, a la línea de Kevin Lynch y todos, es muy reducido. La parte que conoce de la ciudad es muy reducida. Pero la parte que le toca en términos emocionales es aún más reducida, ¿no? Es la parte donde creció, donde está la familia, donde están los amigos y por adelante. Y mientras no logremos sobreponer estos tres mapas y hacerlos más o menos iguales, no creo que la ciudad podrá ser una ciudad integrada, porque la gente ni la conoce, ¿no? O no tiene afición por todo lo que es la ciudad. Pero esto es una enorme ciudad, que claramente hablo muy rápidamente porque podría estar aquí por horas hablando de São Paulo. Y tenemos un otro problema en Brasil, que es la migración de población de las ciudades chicas. Hay chicas para nosotros con menos de 50.000 habitantes. ¿Acordáis que São Paulo, Brasil tiene 200 millones de personas, ¿no? Si miramos el censo, las estadísticas de 1950 hasta el 2000, percibimos que el percentual de ciudades en número que tienen hasta 50.000 personas se mantiene alrededor del 90%. Pero la población sigue cayendo, cayendo menos, pero sigue cayendo. Muchas veces porque la gente no logra tener oportunidades en la ciudad donde está. Y así la idea es cómo podemos hacer con que la gente que quiere quedarse en la ciudad lo pueda hacer en la línea de desarrollo como libertad de opciones a la Amartya Sen y ahí por adelante. Y les paso el caso de Guaramiranga, que está, como veis, en el nordeste de Brasil, que es la parte más pobre en términos económicos del país, una población para nuestros números minúscula, de 4.000 personas, y que en 2000 tenía estos datos, una ausencia de infraestructura, dos restaurantes, o sea que de verdad no eran restaurantes, pero eran puntos donde se podía comprar algo para comer, un teatro que seguía en obras, tenía un buco, ¿cómo se dice? Un buraco, un abierto, sí, un techo abierto, pero tenía algunas singularidades culturales, siempre tomando por este lado de conciliación de singularidades culturales y vocaciones económicas. Guaramiranga está en la sierra, o sea, está a 100 kilómetros de Fortaleza, que es la capital de esta región, y donde hace mucho calor durante el verano. Así que las familias más ricas salían en principios del siglo pasado de Fortaleza y se iban a refugiar en Guaramiranga porque está alta, porque hay mucho verde y hay por adelante. Y esto llevaba a Guaramiranga, en el inicio del siglo pasado, toda una serie de tertulias, de presentaciones, espectáculos escénicos que estas familias promovían, y esto pasó a ser parte del inconsciente colectivo, por así decir, de la ciudad. Bueno, con un montón de crisis económicas, esas familias dejaron de irse ahí, sobre todo por el café, se quedaron en Fortaleza, pero esas cosas seguían en la comunidad. Al ser una zona verde no se podían construir industrias, el comercio muy frágil, y así que la gente de verdad no tenía oportunidades de desarrollo. Y los que podían se iban a Fortaleza, sobre todo los jóvenes, hasta un punto en que el percentual de suicidios en la ciudad entre jóvenes era mucho más alto y más preocupante claramente que en otras partes que se veían como sin opciones de elegir lo que querían hacer de sus propias vidas. Bueno, lo que se organizó ahí, para hacer una historia muy corta, fue un festival de jazz y blues. Pero no un festival como si fuera un ovni que llega y después se va por un año y llega de nuevo y después se va. La idea era organizar algo que diera a la gente de la comunidad la oportunidad de apropiarse de lo que se producía en la ciudad. O sea, no un espectáculo para la ciudad, sino un espectáculo de la ciudad para los otros. Y la música, por todos esos ecos que había del pasado, y también se organiza en el periodo de carnaval, porque la gente que está ahí solo puede escuchar durante el carnaval el ritmo de carnaval y no se aguantaba más. Y esa era una opción durante el periodo de carnaval para la gente que quería algo más. Lo que se produjo, hay algunas fotos de la ciudad para que tengáis una idea de cómo es preciosa. Lo que se produjo entonces fue un festival que en verdad es más importante por lo que desarrolla en paralelo que por el festival en sí mismo. Ahí tenéis, por ejemplo, Toots Thielemans, y siempre hay un montón de nombres internacionales y nacionales muy importantes, pero en paralelo, como veis por la foto a la derecha, en las escuelas hay siempre oficinas de música que duran todo el año. Todo esto viene organizado también durante todo el año por una organización social que se armó ahí. O sea, todo es de la ciudad para los otros y para ellos mismos, claramente.
Se empezar a desarrollar un montón de actividades de ecoturismo durante el día, primero para que la gente estuviera suficientemente cansada por la noche para participar de los espectáculos, irse a dormir y no hacer el tipo de turismo que hay un montón en Brasil y que la gente no está más interesada. Y segundo, porque así también sería un modo de hacer con que los chicos de la región pudieran tener una otra opción de ganar plata, que sería haciendo ecoturismo y al mismo tiempo valorar lo que tenían allá, lo que siguen teniendo en términos de riqueza ambiental. El 70% de la programación es gratuita, para que tengáis una idea, y el 30% viene pagado porque así hay como sostener el festival. Ahí es uno de ellos, de las presentaciones. Y como resultado, siendo muy injusto porque claramente mucho más complejo que esto, ahora hay una mejora de la infraestructura después de 10 años, o sea, un plazo mínimo, una recaudación ascendiente y mucha inclusión socioeconómica. Hablando con la gente ahí, la gente ahora se quiere quedar en Guaramiranga y puede hacerlo, no hay que irse a Fortaleza. Mucha visibilidad nacional en São Paulo, que está con los siglos de Guaramiranga. Se escucha hablar del festival, mucha gente va, participa. Una profesionalización de los agentes culturales y hay 14 restaurantes, ahora sí son restaurantes. Para que tengáis una idea, solo como una anécdota, en el primer festival, cuando se terminó, uno de los restaurantes era un señor que vendía hot dog, ¿no? Y al final del espectáculo no había más salchicha, solo el pan. Así que la gente tenía que comprar el pan porque no había lo que más comer. Ahora no, ahora hay restaurantes de verdad. Una programación cultural de verdad muy importante, muy interesante, lo que genera una serie de nuevas producciones de CDs, de horas vehiculadas en radio, de jazz and blues, porque era un ritmo que más o menos se estaba perdiendo. Y antes que me empuje la oreja, acá, Eduard, yo voy a pasar rápidamente al tercer punto, que es lo del libro digital. Y ahí les cuento. ¿Por qué este libro? En verdad, primero porque percibimos que había poca bibliografía comparativa entre las ciudades. Y aunque no haya una receta de torta, ¿no? Que sirva para todos, lo que nos interesaba buscar no era si, bueno, se hace esto de trigo, el otro de maíz, porque esto cambia de país a país, pero no se puede abrir la puerta del horno mientras la sartén está caliente, porque si no, no va bien. Y esto funciona en todas las partes, ¿no? ¿Cuáles eran estas cosas que teníamos de descubrir que podrían funcionar en todas las ciudades, en cualquier parte del mundo? Y también una gana de catalizar un debate que en nuestra lectura no había. Este debate un poco más como estáis haciendo acá, un poco más compartido, ¿no? Y el requisito, ya fuera lo que fuera, de difundir el acceso lo más posible. Y ahí, sumando los tres, decidimos, este colega de Estados Unidos, Peter Kageyama, y yo, organizar este libro digital que se llama Creative City Perspectives. O sea, es un libro digital 100% voluntario, todos los autores participaron por querer, son todos amigos, amigos de amigos, así que hicimos como una red. La parte editorial también mi empresa lo ofreció y la parte de design un amigo que tiene una agencia de comunicación. Inicialmente parte solo en inglés porque no tuvimos un sponsor para hacer la traducción, pero es una cosa que está abierta para quien se interesar y para distribución gratuita. Así que de verdad la idea era ponerlo lo más accesible posible. Terminamos con 18 autores de 13 países, de todos los perfiles. Hay académicos, hay prácticos, hay gente que hace la conciliación de los dos, hay nombres muy conocidos, hay nombres menos conocidos. La idea de verdad era hacer como una mixtura, ¿no? Un cóctel más interesante en términos mundiales. Y para que tengáis una idea, bueno, el prefacio es de Charles Landry y ahí tenemos todo este mundo de gente de los 13 países y de vuelta nos fue el privilegio de contar con el paper de Jordi Pardo, aquí hablando un poco de la experiencia de Barcelona y de España. Ahí los países todos representados. Esta es la carita del libro que va a ser lanzado, como mencioné, en unas 2 semanas más. Entonces aquí es como un pre-lanzamiento. Y teníamos 5 preguntas para hacer. Y además de ellas, cada uno de los autores podía seguir charlando de lo que más le gustaba. Primero, lo que es una ciudad creativa. Y ahí tuvimos un montón de ideas y algunas de las cosas que aparecen en común a todos los papers. Voy a ser breve. Entonces, bueno, todas las fotos que están ahí son fotos que están en el libro, ¿no? Esta foto, por ejemplo, es de Bergen, en Noruega. Y la chica que escribió, que es Lisbeth, que trabaja para la alcaldía, decía, pero
¿Sabes? Nosotros teníamos siempre un problema, que era el problema de la lluvia, porque estamos en la entrada de los fiords. Es una ciudad preciosa, pero nadie venía porque llueve siempre, o sea, no llueve no sé cuántos días por año. Así que llueve siempre. Y ahora con todo el problema de distribución, y que se va a poner aún más complicado en el futuro, de agua bebible, de agua potable, percibimos que tenemos una oportunidad, ¿no? Y ahí el chico está todo feliz porque tienen finalmente una oportunidad con la lluvia y no más un problema. Y es una característica muy común que encontramos en todas las presentaciones, en todos los artículos, ¿no? Este sentido de aprovechar las oportunidades de transformar los problemas en solución. Como decimos en portugués, por lo menos en Brasil, transformar el limón en la limonada, ¿no? No sé si se dice algo por ahí acá también. Pero hay este algo de sorprendente y normalmente también de sensorial, ¿no? Es una ciudad donde hay siempre la sensación de que algo va a pasar, ¿no? Algo interesante, no sé qué, pero algo va a pasar. Y este cambio constante para superar o para evitar problemas, ¿no? Esta foto es en verdad una ilustración de Jaime Lerner de Brasil, y él es muy divertido como siempre, además es muy competente. Dice así, no, pero el problema es que nuestras ciudades son muy fragmentadas, pero tenemos que tratar la ciudad como si fuera una tartaruga, una tortuga, como si fuera una tortuga, porque si la repartimos la tortuga va a sufrir demasiado, así que tenemos que considerarla como un ser vivo y interligado, interconectado. Y esto me hace volver al punto de las conexiones, ¿no? Conexiones de ideas, conexiones de espacios, de esta ciudad más integrada, de los mapas que se sobreponen, cronológica, o sea, que conoce su pasado como si fuera su raíz del árbol, y también se está poniendo hacia el futuro, como los ramos de un árbol. Y uno sin el otro no se puede sostener un árbol. Así que esta cuestión de conexión cronológica también, de diversidades, de encuentros y con el ambiente, ¿no? Porque es también lo que hace el punto de la sostenibilidad, no solo sostenibilidad ambiental, sino sostenibilidad urbana, ¿no? Sostenibilidad social, la ciudad como ser vivo. Es un polo de atracción, pero como consecuencia, no como causa, o sea, no es una ciudad que se da toda al turista al costo que sea. Es una ciudad que está tan bien que todos quieren visitar, ¿no? Un poco como los adolescentes que están siempre buscando a los enamorados, dicen, no, pero lo busco siempre, y una vez que se pone tranquilo, ahí encuentra a su príncipe azul o lo que sea. Es un poco la idea de la ciudad también como polo de atracción, y que valora mucho el espacio público. Hay las fotos que tenemos de otro autor, que es Jorge Merguizo, que va a hablar en un rato de Medellín. Y esta foto de abajo también es de los parques y bibliotecas, pero no voy a hablar más, si no le saco un poco la sorpresa. Y la otra foto, bueno, reconocéis, trabaja mucho la recuperación de las áreas degradadas, no áreas solo como espacio físico, pero áreas donde hay gente, o sea, las casas de las personas, las relaciones que se establecen en barrios, en manzanas que están de verdad abandonados, ¿no? Que no merecían más una mirada desde afuera. Que ve la cultura como sector económico también, como valor añadido a sectores tradicionales, como los números que les mostraba de la moda, y como innovación, o sea, algo que inspira a los otros varios sectores. Y el tema de batalla que preguntamos es bastante controvertido. Hay gente que dice, no, solo una gran ciudad puede ser creativa, y otros que dicen, pero cualquiera puede ser, como creo que es un poco el caso de Guaramiranga y São Paulo. Los principales requisitos de una ciudad creativa, ahí tuvimos varias proposiciones de las características que harían entonces estas representaciones de una ciudad creativa. Y lo que me parece interesante es que no podéis saber por acá, pero ya por el nombre quizás de una indicación, por los apellidos que ahí están, tiene mucho que ver con el origen de la persona, claro, ¿no? O sea, Verhagen, que es holandés, dice, no, es una ciudad que por excelencia es limpia, es verde, es segura, es muy Holanda, ¿no? Bueno, yo que escribí con un amigo, André Urani, conexiones por excelencia, porque Brasil siendo continental tiene que conectarse, de cultura y de sostenibilidad, porque como podéis imaginar, en una de nuestras preocupaciones en la sociedad civil, ¿no? La sostenibilidad del país. Y ahí por adelante. Entonces, un montón de palabras que bajo el punto de vista de las personas representaban lo que serían los requisitos de una ciudad creativa. No creo que haya como una sobreposición perfecta, pero hay unas líneas comunes, ¿no? La palabra cambia, pero el significado quizás no tanto. Y así que son espacios de complementariedades de todo esto. La gobernanza, que fue una de las palabras que se mencionó esta mañana, que siguen siendo propuestas, y creo que aquí vale proponerlas,
¿Cuál es la gobernanza en una ciudad creativa? Y en todos los ejemplos que miramos acá, haciendo esta análisis comparada, en la primera fase hay un catalizador que puede venir de cualquier sector, el público o el privado o la sociedad civil o la academia. Siempre hay algo que viene ahí y ¡puf! Enciende un oxígeno y ahí cataliza una transformación. Pero la segunda fase necesariamente hay que tener una gobernanza compartida, una gobernanza articulada entre los varios sectores, si no la cosa no se sostiene, porque es solo pública, porque es solo privada, porque no es de largo plazo y por adelante. Y fundamental es que haya esta apropiación, esta ownership por parte de la sociedad civil, o sea, que no sean espectadores de lo que está pasando en la ciudad, sino que sean personas agentes que la transforman. Y la plaga que encontramos en países en desarrollo, en países desarrollados, que fue mencionada varias veces, siempre la misma, esta de discontinuidad política, ¿no? Y todo se empieza como si nada hubiera pasado antes. El rol de turismo, tuvimos muchas asociaciones sociales, económicas y culturales positivas, pero también una preocupación con esta masificación que debe de ser evitada. Esta masificación porque no hay una gestión de la demanda, hay una gestión de la oferta, sino de la demanda, que es uno de los puntos incluso que Jordi discute bastante. Los turistas que tienen que ser vistos como invitados, no como dueños del proceso, o sea, deben ir a visitar, pero deben saber comportarse, ¿no? No es una fiesta donde se puede hacer lo que se quiera, y también como consecuencia de un proceso innovador y no como su causa. De nuevo la historia de estar bien y ahí atraer a los otros, ¿no? Y no de buscar porque se quiere desesperadamente llamar la atención a alguien. Y la última pregunta que la dejo aquí, porque en verdad es una pregunta que no creo que haya sido contestada y no sé si hay respuesta, que es cómo evitar en este proceso de hacerse más visible, cómo la ciudad puede evitar de incrementar las disparidades internas, ¿no? Y ahí tuvimos varias respuestas que me parecieron muy interesantes ya porque tuvimos este abanico bastante diversificado de autores. Unos que decían, bueno, no pueden ser evitadas, los otros deberían ser evitadas, pero ¿por qué deberían ser evitadas? Que para nosotros muchas veces causa sorpresa, ¿no? Que haya una reacción así también. Pero lo más de las veces es, no lo sé, pero tendrían de serlo. Vamos a ver lo que se podría hacer, ¿no? Y hay varias sugerencias que creo que apuntan una trayectoria importante para discusión. Esta visión de cambiar, o sea, que hay que cambiar algo, hay que cambiar un paradigma, hay que dar la importancia que tiene la habitación, o sea, la habitación es fundamental. Hacer el invisible visible, esta conjugación de los varios mapas, que la gente conozca la propia ciudad, que se desplace, que se pueda movilizar. Esto puede ser hecho por varios proyectos de capilaridad, proyectos que hacen que la gente se interese a ir a otras partes, y mucha educación, 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 educación y cultura, ¿no? Desde, bueno, Medellín, Jorge va a decir, porque es un caso interesantísimo de Medellín, hasta Nantes en Francia, que invierte el 17% del presupuesto de la ciudad en cultura. O sea, son cosas que, independiente de la escala, de la situación económica del país, siempre traen resultados importantes. Les pido perdón por la prisa, pero de verdad quería hablar un montón de varias cosas. Igual les dejo ahí mi contacto y la capita del libro que mencionaba Eduard, que es Economía Creativa como Estrategia de Desarrollo, y que fue editado entonces también un libro digital como un esfuerzo casi voluntario. Ahí tuvimos un sponsor que pagó por las traducciones. Hicimos una publicación en portugués, castellano e inglés, uniendo varios autores de varios países, ¿no? Personas que no necesariamente representan la voz del país, pero que vienen de un contexto muy específico. Y creo que valió la pena el esfuerzo que se reproduzca esta fecha con de Ciudades Creativas, porque en 5 meses tuvimos 40.000 downloads. Así que me parece un número importante para un tema que se quiere debatir tanto, ¿no? Y lo pueden también claramente para descarga gratuita. Gracias.